Bueno, vamos a mirar un poquito otros sistemas muy rápidamente que han surgido con la intención de aprovechar algunas cualidades que tienen algunos sistemas respecto a la conversión de numeración que hay. Habíamos visto que los sistemas que son base 2 elevado a la k tienen una facilidad de conversión entre ellos, entre sistemas de esta naturaleza, debido a la representación que tiene cada símbolo de un sistema de numeración respecto al sistema de numeración binaria, ¿no? Esto ha hecho que se inspiren en algunos otros códigos que intentan, ¿no?, llevar adelante el diseño arquitectónico, pero que también quedaron hasta ahí nomás. Entonces, la inspiración un poquito ha sido la facilidad, ¿no es cierto?, del manejo de primero, del sistema de numeración binaria en cuanto a operaciones, segundo, de las conversiones y la facilidad de conversión que existe entre sistemas 2 a la k a 2 a la k, que es sumamente fácil y se hace simplemente por sustitución. Y lo interesante también es que esta manera de hacer traducción no genera pérdida de información. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos convertir, ¿ya? Si quisiéramos convertir un número de base 2 a la k a base 2 a la k, entonces es sumamente sencillo, ¿de acuerdo? Esa es la teoría que se maneja, y sobre la base de eso es que nosotros vamos a tratar de analizar otros sistemas. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, esas vendrían a ser las motivaciones, ¿no es cierto? El sistema de numeración binario es sencillo en operación, sencillo en conversión si es que es de 2 a la k a 2 a la k, ¿ya? Y lo interesante de estas conversiones es que no tienen pérdida de información. ¿A qué se refiere? A que con estas conversiones yo puedo aún hacer operaciones aritméticas sin hacer ninguna otra cosa más. Vamos a ver, ejemplito. Por ejemplo, si yo quisiera convertir el 34.567 y el 32.476, ambos en base 8, a sistema de numeración 4, básicamente es agarrar y convertirlo primero a numeración base 2 y luego transformarlo a numeración 4, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas cifras, ¿a cuánto equivale? Habíamos dicho, equivale a 3 cifras en el sistema de numeración binaria, ¿no es cierto? Cada octal equivale a 3 dígitos binarios, ¿ya? Entonces, la conversión de este numerito es sumamente rápido. Estos 3, ¿a quién le corresponden? Al 7, ¿no es cierto? Estos 3, ¿a quién le corresponden? Al 6, y así sucesivamente. Y a su vez, agarras de este número y los agrupas de 2 en 2, ¿no es cierto? Y cada uno de estos va a corresponder exactamente a un dígito en sistema de numeración 4. ¿Qué es lo interesante de este sistema? Aparte, obviamente, de la rapidez, lo interesante de este sistema es que no se tiene pérdida de información. ¿A qué se refiere con esto? A que si nosotros quisiéramos hacer operaciones, por ejemplo, sumar estos dos números y sus equivalentes en 4, ¿ya? Entonces nosotros hacemos las sumas y se van a dar cuenta que los resultados también son equivalentes. Por ejemplo, este resultado que tenemos de sumar estos dos números en base 8 es esto, ¿ya? Y estos dos números, fíjense, es equivalente a este. Habíamos convertido y este es equivalente a este. Entonces, si nosotros sumamos estos dos y me da este número, si nosotros sumamos estos dos en este sistema de numeración 4,
con mucho entusiasmo, debería ser equivalente también al resultado de acá, ¿correcto? Estos dos deberían ser equivalentes, ¿cierto? Entonces, si observamos, lo vamos a traducir esto a base 2 y por cada dígito, ¿cuántas cifras? 3, ¿no es cierto? Entonces, 3, 3, 3, 3 y 3, ¿cierto? Por cada cifra, 3 dígitos binarios. Y por cada uno de estos, ¿cuántos se agarra? 2, 2, 2, 2, 2, 2. Agarramos esto y 2. Si ustedes observan, ambos números son iguales. ¿Correcto? A eso se refiere que no se pierde información y que las operaciones en los sistemas de numeración que tú decides convertir no necesitan ninguna clase de arreglo, para nada, no se requiere ningún arreglo para poder hacer las operaciones. ¿De acuerdo? Eso es interesante en este sistema o en esta forma de convertir que se tienen los sistemas 2 a la K, 2 a la K, ¿ya? Eso, muy importante. Un otro ejemplo, si nosotros quisiéramos tener, ¿no es cierto? Sumar sus traducciones, fíjense, aquí nosotros hemos sumado los números originales en base 8 y hemos comparado sus resultados. Ahora vamos a hacer, fíjense, la suma de sus equivalencias en sistema binario. Este en binario es este en binario es este. Si nosotros sumamos, vamos a aplicar las mismas reglas aritméticas que se tenían en el sistema de numeración binario, ¿de acuerdo? Y no necesitamos hacer ninguna otra apreciación o ninguna otra cosa extra. Y si nosotros traducimos esta suma en binario, resulta que va a ser este número, ¿de acuerdo? Lo mismo, fíjense, si agarramos estos números en base 4, los traducimos al sistema de numeración binario, hacemos las operaciones y el resultado también nos va a dar el resultado en base 4. Eso, repito, refuerza la idea de que estos sistemas o esta forma de convertir que se tienen los números de un sistema 2 a la K a otro sistema 2 a la K también, que tiene esa forma 2 a la K, no requieren ninguna otra acotación o ninguna otra adenda a todas las reglas y operaciones aritméticas que se manejan en sistemas de numeración. Esto es sumamente interesante, ¿de acuerdo? En este sentido, entonces, ¿qué es? No pueden ver, chicos, lo que estoy compartiendo. Yo juro que estoy compartiendo mi pantalla. Sí se ve, Lisandra. Ah, ya. ¿Por qué no me miras? ¿Y ya me ves? ¿Quién no me veía? Cristian, ¿ya lo ves? ¿Por qué no me ves? Solo M. Ok, a ver, salí y volví a entrar, Cristian. Lo siento. Cristian, ¿sigues teniendo el problema? Cristian, era el otro Cristian, ¿no ve? Ah, ya, tú eras. Era otro Cristian. Ah, ya, listo. Ok, entonces, esta forma de convertir de un sistema de numeración 2 a la K a binario es inmediato y además las operaciones y las reglas de las operaciones no cambian en absoluto. ¿Ya? Estas reglas de conversión en consecuencia no afectan el resto de las normas y reglas y definiciones que se tienen en los sistemas de numeración. Eso es muy interesante. Entonces, en este sentido, hace muchos años
se intenta ver, ¿no es cierto?, si es que existe una forma de transformar o de convertir un número en sistema decimal a sistema binario así tan rápido, ¿ya? Así como se transforma un octal a binario así por sustitución, se estudia de una forma o formas para poder hacer estas sustituciones rápidas de un sistema de numeración decimal. Y se introduce este famoso código que se llama el famoso BCD, que es un decimal codificado en binario, ¿ya? Que viene a ser una codificación, como su nombre dice, binaria, para tratar de tomar en cuenta estas facilidades de convertir un número a sistema binario. ¿En qué consiste el BCD? El BCD dice, vamos a agarrar una equivalencia para cada uno de los dígitos del sistema de numeración decimal en binario. Por lo que se agarra la famosa fórmula esa y dice, ¿cuántos dígitos tiene el sistema de numeración decimal? Es la pregunta, y la respuesta es 10. ¿Correcto? Necesitamos representar 10 dígitos diferentes en binario. Entonces hay que buscar el famoso valor K, fíjense, este K tenemos que buscar, que aproxime lo mejor que se pueda esta desigualdad, ¿de acuerdo? Tal que esta desigualdad sea lo más cerrada posible. En este caso, si K valdría 3, fíjense, no alcanza, ¿correcto? Porque 8 no alcanza para representar 10 cosas diferentes, entonces 3 no es. Si K le ponemos en 4, entonces me dice K es con 4 es el valor, obviamente K entero, que me va a permitir ajustar lo más que se pueda a esta desigualdad, ¿ya? Por lo que se dice que se va a utilizar, fíjense, 4 dígitos binarios para representar cada dígito decimal, ¿de acuerdo? Obviamente nosotros sabemos que con 4 dígitos binarios se pueden representar 16 cosas distintas, pero nosotros solamente queremos representar 10, ¿ya? No hay problema, te dice, pero mínimamente ¿cuántos dígitos binarios se requiere entonces para representar cada dígito decimal? 4, de acuerdo a esta forma de pensar, ¿ya? Una vez que agarra eso, entonces la idea es que las conversiones de un número decimal se las lleve a código BCD muy rápidamente, simulando o emulando la forma de conversión de los sistemas 2 a la K. Por lo que, en este caso, para este sistema de codificación también se define una tabla de operaciones, ¿de acuerdo? Aquí vamos a mostrar solamente la operación de la suma. Por ejemplo, si nosotros decimos el dígito BCD 0000 más 0000, ¿a qué es igual? A 0000 acarreo 0, así se lee, ¿ya? Lo peor que te puede pasar es el dígito BCD 1001 más 1001 y el resultado te dice que va a ser ¿cuánto? 1000 acarreo 1. ¿Ya? Esta es una opción de aprender la tabla que es similar a la que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Resultado acarreo. ¿Entendido? Entonces, en este sistema, digamos, de codificación de un decimal a binario, primer punto, 4 dígitos binarios para representar cada dígito del sistema decimal. Y la tabla de operación básica, que es la suma, vendría a ser esta. Entonces, ¿qué es este? Este es un dígito BCD, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, fíjense, convertir el número 5768, que está en sistema 10, a binario sería una tarea muy rápida. A cada dígito decimal, ¿cuántos dígitos binarios le corresponde? Habíamos dicho 4. Entonces, básicamente, fíjense, acá, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
este 8, dice, se va a representar en cuántas cifras, en 4 cifras binarias. Este 6 se va a representar en cuántas cifras, en 4 cifras binarias. El 7 se va a representar en cuántas cifras binarias, en 4 cifras binarias. Y el 5 se va a representar en 4 cifras binarias. Hasta ahorita, este modo de conversión se parece muchísimo a convertir un número hexadecimal a binario, ¿correcto? En este caso, fíjense, a esta representación es una codificación binaria, ¿ya? Es código binario, pero, ahí hay un pero, por eso es que acá se los he escrito, esta es una codificación binaria agarrando la norma del BCD, ¿ya? A ver, ¿qué tiene de interesante este código? La conversión es sumamente rápida. Entonces, si yo agarrara cualquier número, los seres humanos pensamos en decimal, nuestro cerebro está configurado a decimal. Entonces, esto si se tuviera que traducir, digamos, a la computadora, que encima los ceros y uno es una abstracción, básicamente se traduciría esto, ¿no es cierto? Se traduciría rápidamente a este número en binario, ya muy rápido, esa es una ventaja. Pero ¿qué es algo que no es interesante, digamos, en este código BCD? Es que para poder hacer las operaciones necesitamos tener harto cuidado, ¿ya? Pero las conversiones son sumamente rápidas. Y al revés, fíjense, si yo tuviera acá un código BCD y lo quisiera transformar a decimal, hacemos lo mismo, cada 4 dígitos emparejados desde la posición 0 hacia la izquierda, representa ¿qué cosa? Un decimal, ¿ya? Entonces las conversiones, repito, vendrían a ser una de las cosas más sencillas que se puede hacer. Veamos cómo funcionan estas conversiones en las operaciones. Si nosotros hacemos la conversión de 18.342, esto es en BCD. Este es un código binario correcto para este. Y si convertimos esto a código binario, obtenemos este número, ¿ya? Si nosotros quisiéramos sumar, fíjense, este es el resultado. Y en decimal este es el resultado. Y en binario este es el resultado. Iremos observando si es que esto está bien, ¿ya? Cada 4 dice, ¿no es cierto? Entonces este es 4, este vendría a ser 4 dígitos binarios, acá hay otros 4 dígitos binarios, acá yo tengo otros 4 dígitos binarios y aquí yo tengo otros 4 dígitos binarios. Este dígito binario corresponde al 4, este dígito binario corresponde al 5, este dígito binario corresponde al 3, este corresponde al 9 y este corresponde al 2. Si nos fijamos, existe una correspondencia del resultado con su representación binaria, hasta aquí todo lindo, ¿de acuerdo? Hasta aquí pareciera que las reglas de la suma no hemos necesitado utilizar la suma en BCD. ¿Cómo hemos sumado? En binario, 0 más 0, 0, 1 más 1, 0, llevo 1, 1 más 0 más 0, 1. ¿Y qué reglas hemos utilizado aquí? Las reglas del sistema de numeración binaria, ¿ya? Y el resultado es consecuente. Y sí, ahí viene ni tanto los acarreos. Te vas a fijar cuando empieza a ponerse medio feo la cosa. La cosa se pone, y sí, puede ser con los acarreos, pero se pone cuando tú tienes en sistema de numeración binario, encuentras una combinación de 4 cifras que no es un BCD, ¿ya? En este caso, si nosotros hacemos esto, este es el resultado. Nosotros sumamos 0 más 0, 0, 1 más 1, 0, llevamos 1, ¿cierto? Hasta aquí estamos bien. Llevamos 1, 1 más 0 más 0, 1, 0 más 0, 0, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Va bien la suma. Seguimos sumando, 0 más 1, 1, 0, 1, 0. Seguimos siendo bien. Y venimos aquí, fíjense, si nosotros sumamos acá, dices 1 más 1, esto es 0, llevamos 1.
¿correcto? Acá llevamos 1. 1 más 1, 0, llevamos 1. 0 más 1, 1. 1 más 1, 0, llevamos 1. 1 más 0, 1. Más 1, 1. Fíjense aquí, yo no tengo acarreos, ¿de acuerdo? Yo no he generado acarreo. Pero fíjense esta cosa que nosotros tenemos aquí. Tenemos una combinación de 4 dígitos que no representan, no son, es correcto lo que he dicho, no representan un dígito binario. ¿De acuerdo? Esa combinación no representa a ningún dígito decimal, perdón. ¿Ya? Este no representa. Entonces tú dices, guay, ¿y ahora qué hacemos? Aquí hemos estado utilizando las reglas de la suma binaria. Lindo. Ha funcionado hasta acá. ¿Correcto? Esto estaba bien. Porque fíjense, esta cuádrupla, esta primera cuádrupla, ¿a quién le corresponde? Al 4. Esta, ¿a quién le corresponde? Al 5. Pero esta, estamos en serios problemas. ¿Ya? Esta combinación ya tiene un grave error porque este ya no representa a ningún dígito decimal. Entonces, ¿qué se hace acá? Lo que se hace es lo siguiente. Te dice, a este le vamos a sumar 6, ¿de acuerdo? Más 6. Y esto me va a generar un resultado que es así. Y este 1 que tenemos aquí se va a venir como acarreo a la siguiente. ¿Ya? Exacto, en realidad esa es una opción, ¿ya? Y la otra opción es hacer girar más o menos la representación. A ver, en este caso, a ver, ¿a qué me refiero con hacer girar la representación? Cuando nosotros tenemos esta tablita que tenemos acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la siguiente representación que tenemos aquí? ¿Cuál es la siguiente combinación que viene aquí? Esta, ¿cierto? La siguiente combinación, ¿quién vendría a ser? Esta, ¿correcto? Y así sucesivamente. Ahora, fíjense, en decimal vamos a hablar, ¿ya? Si a 9 le sumo 6, ¿cuánto sería? 15, ¿correcto? Y 15, fíjense, en terminología binaria, ¿cuánto es? Eso, ¿no ve? Si yo le sumo 6, esto sería 0, va 1, 0, va 1, 1, y ¿cuánto? ¿Está bien mi suma? Sería 1001, está más, eso es más 3, esto es más 6. 1, 1, 1 y 1, ¿correcto? Entonces, fíjense, si yo al 9 le sumo el 6, voy a agarrar el 15, pero 9 es una cifra válida, es un dígito decimal. ¿A partir de dónde ya no son dígitos decimales? A partir de acá, ¿correcto? Este a quién le correspondería, como su compañero decía, al 10. Este a quién le correspondería al 11, ¿correcto? A eso le correspondería. Ahora sí, nos ponemos a pensar. Si yo al 10 le sumo más 6, ¿cuánto me va a dar? 16, ¿correcto? Si yo cualquier valor, fíjense, al 11 yo le sumo más 6, ¿cuánto me va a dar? 17. Al 12 yo le sumo más 6, ¿cuánto me va a dar? 18. Ahora vendremos aquí en binario. Si al 10 yo le sumo, fíjense, 6, este ya me va a generar acarreo, ¿ya? Su resultado ya no va a estar en 4 cifras, va a estar en 5 cifras. Hacemos la suma y hacemos 0, va 0, va 1, va 0, va 1, va 0 y 1. ¿Están de acuerdo? Pero 9 más 6 todavía me seguía generando 9, que vendría a ser este,
más 6, todavía me generaba un resultado en ¿cuántas cifras? En 4 cifras. Pero a partir del 10, que sería este, ¿no es cierto? Del 10 más 6, fíjense, este resultado ya me va a generar un resultado en ¿cuántas cifras? 1, 2, 3, 4 y la quinta, ¿ya? Esta, ¿sí? Eso me genera. Entonces, esta primera parte de la suma, que son las 4 cifras, siempre va a caer en este rango, les cuento. Nunca va a caer en rango de aquí abajo por definición. ¿Estamos de acuerdo? Si no consideráramos este, ¿no es cierto? Ok. Una vez que se sabe eso, esa es la razón del por qué se utiliza más 6, ¿ya? Lo que estamos haciendo es girar, es modularizar la suma, ¿ya? Y por esa razón aquí le sumamos 6. ¿Eso qué va a hacer? A partir de la combinación 10-10 para arriba, digamos de la combinación de 4 dígitos binarios, al sumarle 6 siempre me va a generar como resultado un número de 5 cifras. ¿Con cuál nos vamos a quedar nosotros? Nos vamos a quedar con las 4 primeras cifras y esta cifra de aquí se va a ir como acarreo de la siguiente operación. ¿Ya? Hacemos eso y fíjense, este vendría a ser ya un dígito BCD. Este ya representa a un decimal. Y luego hacemos nomás las sumas como siempre. Seguimos sumando. Fíjense, ya reemplazado y sumamos. Acabamos de encontrar, fíjense, un 4, dice, aquí tú tienes una suma de este estilo, ¿ya? A ver, ¿es cierto lo que ha pasado? Sí. Aquí tenemos, llevábamos 1, ¿no ve? 0, va 1, 0 y aquí este está mal. Este mío no está corrido uno de más allá. Este es 1. Ese es 1, ¿no? Entonces, nuevamente, no es un BCD. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sumarle más 6. ¿Y esto qué me va a salir? Este 9, ¿ya? ¿Qué me va a salir? 1000, 11.000. ¿Correcto? Entonces me quedo con estos 4, que ese ya es un dígito decimal, y este 1 lo llevo como acarreo. ¿Correcto? Eso hay que corregir en la transparencia, en la diapositiva, no es así. Y listo, sumamos, ¿ya? Entonces, ¿esto qué significa? Fíjense, este famoso código binario que es el BCD ha sido utilizado hace ya bastantes años. Este código no es reciente, no es moderno, le llamaremos, sino más bien es bastante, tiene sus añitos y ha sido utilizado con esta intención, ¿no? De poder hacer que las traducciones de los números del sistema decimal sean sumamente rápidas a binario. Pero el precio ha sido que había que enseñar, digamos, nuevas reglas de suma. Y ya no se trataba con dígitos individuales del sistema binario. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos sumado estos dos números haciendo uso de esto, ¿no es cierto? De la individualidad, ese con ese, y luego este con este, y luego este con este, como dice la regla, ¿no es cierto? Y aplicando la definición de la suma dentro de la composición. Bueno, esos cuidados hay que tener. La otra es utilizar la tabla. Por ejemplo, dice 0,10, 0,10. ¿Cuánto es 0,010 más 0,010? Su resultado es 0,100, acarreo 0. ¿Qué significa esto? Que la suma ya no la vamos a hacer dígito a dígito binario, sino ¿cómo lo vamos a hacer? Dígito a dígito BCD. ¿De acuerdo? De 4 en 4. Entonces aquí buscamos 0,1
más 400, ¿no es cierto? O sea, sería 0,100 más 1 y empezamos a sumar, ¿de acuerdo? Es utilizando la tabla, fíjense, y vamos utilizando, se generan acarreos, y aquí yo ya no me voy a equivocar, ¿no ven? Estoy generando 0, 0 y acarreo 1, ¿ya? Esa es la forma. ¿Estamos de acuerdo? Ok, esa sería la otra opción. Entonces, debido a que en este sistema de codificación binaria, para decimal, si bien es cierto, las conversiones son rápidas, pero había que tener cuidado con las operaciones y solamente la operación que nosotros hemos analizado es la suma, fíjense. Habría que ir a chequear cómo sería la resta, ¿cierto? Cómo se hacía la resta en BCD. Y habría que ir a chequear cómo se haría la multiplicación. Y se acuerdan que cuando habíamos visto operaciones en sistema de numeración, si nosotros agarramos el sistema de numeración binaria, una de las operaciones más sencillas era la multiplicación, ¿correcto? Se durmieron. La operación más sencilla en el sistema de numeración binario, ¿cuál era? La multiplicación, ¿cierto? ¿Se murieron o qué les pasó? Inge, su chat está, ¿Entrecortado? no está recorrido hacia arriba. Tuviera que bajarlo hacia abajo. Ay, lo siento. Muchas gracias. Lo siento. Están todos vivos, lo siento. Estamos vivos. Están vivos, lo siento. Ok, la multiplicación entonces, les repito, es las operaciones más sencillas en el sistema de numeración binaria. Con el BCD, ¿qué es lo único que hemos analizado? La suma. O sea, nos faltaría analizar la resta, la multiplicación y demás, ¿correcto? Entonces, en este sentido, este código que se llama, ¿no? Que es un código binario, no ha tenido demasiado éxito en los actuales diseños de computadoras, pero sí ha sido muy interesante para tratar de entender, ¿no? Qué es lo que se ha hecho dentro de lo que es arquitectónicamente el diseño de una computadora, ¿sí? Entonces ahí quedó. Hay otro sistema también de numeración famoso, o sistema binario se llama, en realidad son codificaciones binarias, que es el famoso Gray, que a diferencia del sistema de numeración binario, lo que te dice, ¿no? Tienes la escala de valores 0, 1, 2, 3, 4, y lo que trata de hacer el Gray es que jamás en cada cambio de valor haya más de un cambio de dígito. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú tienes por ejemplo, el 0, te dice, ¿no es cierto? Este sería el 0. El siguiente sería el 1. Entonces, ¿qué es lo que te dice el Gray? Solamente cambiaremos uno de ellos, ¿sí? 0, 1. El 2, ¿qué te dice? Agarraremos y cambiaremos solo uno de ellos, y este es el 2. Fíjense, entonces, del anterior ha decidido mantener el resto y este ha cambiado. Agarraremos el 3, dice, ¿no? Y cambiaremos solo uno de ellos, ¿sí? Y este es el 3, fíjense, de esta anterior ejecución, este nomás cambia y este es el 3, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el código Gray, que es otra alternativa que te dice, es que cuando tenemos que contar, tengo que asegurarme que este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, así. Nosotros hemos visto cuál es la manera sistemática de encontrar estas tablas. El Gray te dice, no, ¿para qué cambiamos así? Cambiaremos solo uno de la anterior ejecución.
Pero cuando se tiene esta clase de códigos binarios, digamos, en los cuales se quiere aligerar una cosa, probablemente donde vamos a empezar a tener costos innecesarios en las operaciones, ¿ya? Y recordemos, repito, que en el sistema de numeración binario, las operaciones suelen ser probablemente lo más interesante y lo más fácil de manejar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, Lisa. Perfecto. Entonces continuaremos con lo siguiente. Intento hoy día, a ver, vamos a ver si logramos hacer la hazaña, determinar lo que son sistemas de numeración. ¿Ya? A ver. Hasta el momento hemos trabajado con puros números enteros positivos. ¿De acuerdo? Y hay una pregunta que es la siguiente. Si nosotros a 0, a ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo se restaría? Por ejemplo, si a 0 yo le resto, por ejemplo, 0 menos 33. Aritméticamente hablando, ¿cuánto sale? Ya, me dicen menos 33. ¿Y por qué? Aritméticamente esta es la resta, esta es la operación. A ver, van a fijarse cómo se hace. Ya 0 menos 3, según nosotros sabíamos, era 7. ¿Ve? Y llevábamos 1. ¿Correcto? Y esto era 0. ¿Cierto? 0 menos 1, ¿cuánto es? Esto es 9. Y llevábamos 1. 9 menos 3, ¿cuánto es? 6. 0 menos 1, ¿cuánto es? 9. Y acá llevamos 1. ¿Cierto? 0 menos 1 es 9. Y acá llevamos 1. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Así se resta. ¿Estamos de acuerdo? Infinito. No es menos 33. Bueno, no, es infinito. ¿De acuerdo? Entonces es un valor entero positivo infinito. Porque de acuerdo a la resta, nosotros habíamos dicho que 0 menos 3, esto es equivalente a 7 y acá llevamos 1. Y este 1 iba como acarreo a la siguiente posición en la composición numeral. Entonces, si suponemos que aquí los sets a la izquierda, ¿no es cierto?, se pueden aumentar nomás, entonces esto tiende al infinito. ¿Ya? Esto es cuando estamos haciendo resta, fíjense. Si yo un número positivo resto con un número positivo, según alguna teoría, te dice que el resultado debería ser positivo. Cuidado, esto y es otra cosa. Si tú me dices 0 menos 33 es menos 33, eso podría ya no catalogarse como aritmética. Esto podría catalogarse tal vez como álgebra o tal vez como aritmética de números con signo. ¿Ya? Pero hasta ahorita, como nosotros hemos visto números positivos, es correcto decir que si al 0 le quitamos un número positivo, eso tiende al infinito. ¿Ya? Es completamente correcto. ¿De acuerdo? De acuerdo a nuestras reglas de operaciones sobre estos sistemas de numeración posicionales. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando nosotros definimos, no entra en un bucle, les cuento, para nada. Vamos a entrar a ver algunos conceptos, es fundamentalista esta cosa. Cuando nosotros hemos analizado sistemas de numeración, todas las operaciones las hemos definido en términos de los símbolos del alfabeto.
¿correcto? Y de los valores absolutos que le hemos asignado a cada símbolo del alfabeto. Es por esa razón que nosotros podemos tener definida la suma, la resta, la multiplicación, la división de dígito a dígito de manera finita, es decir, lo podemos tener en una tabla determinada, ¿ya? Tiene su principio y su fin, y encima esa forma de definir me sirve para la composición numeral. Yo puedo utilizarla para sumar, restar, multiplicar, dividir cualquier cantidad en valor numeral, ¿cierto? Que tenga varias cifras, no hay problema, yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Por la forma de definir. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, cuando nosotros ya estamos hablando de números enteros, ya tendríamos también que introducir a nuestro razonamiento la posibilidad de tener números negativos o que también se llaman números con signo, ¿ya? En términos de la matemática, si tenemos dos números enteros positivos y restamos, mi resultado debería ser un positivo, entonces sería infinito si es que el número que estamos restando es mayor que el número al que le estamos restando, ¿de acuerdo? Es como le decía, si a 0 le restamos cualquier número positivo es infinito, ¿ya? Pero si es que queremos introducir ya números enteros negativos, entonces ahí ya tenemos que poner signo a nuestras operaciones. O en el caso de la computadora, tenemos que ponerle capacidad de la representación del resultado. Y eso es lo que nosotros hacemos en computación. Recordemos que la computadora es un artefacto que tiene recursos limitados, ¿ya? Y la limitación de sus recursos depende, ¿no?, de la memoria, de los registros que tiene cada memoria, y dependiendo de eso es que tú también puedes agarrar con algún tipo de precisión los números dentro de una máquina. Y esto sucede en calculadoras, computadoras o en cualquier equipo de cálculo que sea electrónico. Esto no es solo de las computadoras, ¿ya? Pero para nosotros representar, fíjense, números en un artefacto que tiene recurso limitado, bueno, nos vamos a tener que poner límites, ¿ya? Y eso se llama la cuestión de la representación del número, ¿ya? En términos de computación, se maneja, ahora ya, nos vamos a introducir más un poquito a lo que es sistema de numeración respecto a lo que nos interesa, que sería la arquitectura de la computadora, y preguntarnos, ¿y cómo es que un número se representa internamente en la computadora? Nosotros sabemos que los números son infinitos, tanto positivo como hacia lo negativo. Pero también nosotros sabemos que cuando programamos una computadora tenemos limitaciones, y es porque el término infinito en computación está medio complicado, ¿correcto? Entonces tenemos capacidades de soporte de representación. Y esto tiene que ver con la famosa representación de los números en estos artefactos electrónicos, ¿ya? En este sentido, cuando nosotros queremos realmente obtener un resultado, por ejemplo, ese resultado que les había mostrado, 99, 67, que salían, y los 9 hacia el infinito por izquierda, ese no debería tener tantos dígitos como a mí se me ocurra, ¿correcto? Si vamos a agarrar la representación a una capacidad limitada, entonces ese número deberíamos acotarlo en una cantidad de cifras, y eso tiene una lectura, ¿ya? Lo que vamos a hacer entonces ahora es ver cómo se representa un número con signo dentro de un sistema de numeración posicional, ¿de acuerdo? ¿Será que está todavía regido por el teorema? Y bueno, en este caso, el signo, fíjense, no está dentro de lo que es el teorema del sistema de numeración. El signo viene a ser como una adenda más a la representación,
¿Qué me dice que es negativo? Pero fíjense, ese signo dentro del teorema no se representa, no va a restar, ¿cierto? El signo solamente es una cualidad del número, no es una operación, ¿ya? Entonces estaría fuera más o menos fuera del alfabeto básico de representación. ¿Entendido? El menos, entonces, cuando se pone -1, eso ya es una cualificación a un número 1, que se entiende para nosotros como un número negativo. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo podríamos representar un número? Vamos a ver cómo se representa, y acá vamos a entender muchas cosas. ¿Cómo se representa un número cualquiera? Por ejemplo, el 16. Nosotros, si tuviéramos una computadora de 32 bits, fíjense, si es que fuera de 32 bits, este 16 que está en sistema de numeración decimal, se va a representar así. El 16 es este número, ¿de acuerdo? Ese es el 16. ¿Cuántas cifras tiene este número? Tiene 5. Entonces aquí, ¿cuántas más le vamos a pegar? Fíjense, le vamos a pegar hartos ceros. ¿Cuántos ceros más le vamos a pegar? Le vamos a pegar, si es que acá hay 5, entonces, ¿cuántos ceros más le vamos a pegar? 27 ceros, ¿de acuerdo? Entonces, el 16 en mi computadora, ¿cómo se representa? Se había sabido representar como un número binario de 32 bits, ¿de acuerdo? A esto se llama capacidad de representación. Por lo tanto, a ver, si yo escribiera un 0, ¿cuántos bits utiliza? Si mi arquitectura es de 32 bits. Si yo escribo el 0, ¿cuántos bits utilizaría el 0? 32, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es por esa razón que yo no podría, por ejemplo, almacenar en mi computadora este número, ¿ya? Y aquí yo le lleno de ceritos, ¿no ve? ¿Cuántos ceritos hay aquí? Por ejemplo, si aquí solamente los ceros hay 32, y yo quiero representar este número que tiene 33 cifras, en mi computadora ya no me agarraría, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo único que agarraría? Estos 32 bits, y a este lo estaría ignorando. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama capacidad de representación. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si bien es cierto, nosotros ya hemos analizado las características de los sistemas de numeración, cuando hablamos de diseño arquitectónico, pues ya tenemos que hablar de limitaciones, ¿ya? Y ver cómo se representa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En computación, ya no puedo pensar que cualquier número puedo representar, ¿cierto? Tengo limitaciones por mis recursos. Por lo tanto, fíjense, en computación los valores o los números se representan de acuerdo a la arquitectura. Y aquí vamos a empezar a hablar de medidas, ¿ya? Lo que les decía hace un momento, las arquitecturas usualmente actuales son arquitecturas de 32 bits. ¿Eso qué significa? Que la información más básica requiere de 32 bits, ¿ya? Entonces, la más chiquitita medida de capacidad de representación sería el 1 dígito, que también a este le llamamos como un bit, ¿cierto? Eso es un dígito binario. La otra capacidad que se conoce en el mundo de las computadoras es el famoso nibble. ¿Cuántos bits agarra? 4, ¿de acuerdo? 4 dígitos. El otro que es bastante popular es el byte, que ¿cuánta capacidad de representación tiene? 8 dígitos. Este es bien famoso porque ha estado vivo mucho tiempo, ¿de acuerdo? Este es de los 8 dígitos, famosísima capacidad de representación, que a inicios de las computadoras era muy utilizada, esta capacidad. Luego, ¿quién viene? Esta, de 32 dígitos, que también es de las más populares incluso ahora, ¿de acuerdo? Mucho software sigue manejando
arquitecturas de 32 bits. ¿Y a esta con qué nombre se le debe conocer? Como una palabra. ¿Ya? Entonces, la capacidad de 32 dígitos o bits es una palabra. Tenemos esta de 64 dígitos. ¿Ya? Hay arquitecturas que ahorita son de 64 dígitos, el problema es el software. Hay softwares que todavía no han actualizado sus mecanismos para trabajar con registros de 64, siguen con 32. ¿Y a esta con qué se le conoce? Con una palabra doble. Hay esta de 16, fíjense, que se conoce como una mitad de palabra. Esto que acabo de mostrarles aquí son los nombres que se les dan a las capacidades de representación. Entonces, la capacidad más chiquitita de representación, ¿quién había sido? El bit, ¿ya? La capacidad más grande que hasta ahorita manejamos, ¿cuál es? Es la doble palabra. La estándar, que trabajan todavía aún ahora muchos lenguajes de programación, ¿cuál es? La de 32 bits, ¿ya? Entonces, cuando tú declaras, por ejemplo, así, un int A, este A, ¿cuántos bits va a utilizar? Va a utilizar 32 bits, ¿ya? Y cuando le declaras doble B, ese, ¿cuánto te lo va a utilizar? 64 bits. ¿Estamos de acuerdo? Para eso sirven esas capacidades. Bien, ahora el chiste es que nosotros tendríamos que agarrar esa capacidad de representación y utilizar parte de esa capacidad de representación no solamente para el valor, sino también para el signo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Estas son capacidades de representación de información y estas son capacidades de direccionamiento, ¿de acuerdo? Esto vendría a ser el K, ¿no es cierto? El kilo, ya puede ser kilobyte, kiloword, kilobit, lo que sea. Kilo es equivalente a 2 a la 10. Mega es 2 a la 20, ¿no ves? Giga es 2 a la 30. Tera 2 a la 40. Peta 2 a la 50. Hexa 2 a la 60. Zeta 2 a la 70. Iota 2 a la 80. Y 2 a la 90, ¿cuánto será? Vayan a averiguar. Me avisan, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es 2 a la 90? Nona. ¿Ya? Ahorita sus discos duros, ¿de cuánto es? Sus memorias secundarias, ¿de cuánto es? ¿Cuánta capacidad tiene? 1 terabyte. 1 tera. Y había sido 2 a la 40, ¿cierto? Supercomputadoras ya utilizan nonas, ¿ya? Cuando empezamos con la computación, más o menos en la década de los 80, cuando empezamos en la época de los 80, tus memorias eran de 1 mega, ¿se dan cuenta? Tu memoria RAM era de 1 mega, 1 mega, así funcionábamos. Tu disco duro podría ser de 128 megas, así, gran cosa era tu disco duro, ya en la década de los 80, 90. Y ahora fíjense en cuánto están, ya están con tera de disco duro, ¿ya? Estas son capacidades de direccionamiento y estas son capacidades de representación. Entonces puedes tener, por ejemplo, 1 kilobit, puedes tener 1 kilobyte, ¿de acuerdo? O puedes tener 1 kiloword, que ahorita el estándar es este, ¿ya? Y las máquinas actuales usualmente están con arquitecturas de 64. Entonces, cuando tú dices 1 kilo, entonces usualmente estás diciendo 1 kilo de estos registros, 2 a la 10 de estos registros de 64. ¿De acuerdo? Entonces, para representar información siempre, ¿qué vamos a utilizar? Una capacidad. Ya eso nunca jamás olvidarse.
Porque de veras son bytes, pues. El byte también es interesante información, les cuento. Ya, el byte, el nible nunca ha tenido uso interesante. El byte, por eso es que hasta ahora no nos olvidamos, el byte sigue siendo información interesante para restringir, para representar. Ahora, si tú me dices, habría que analizar sus características de tu arquitectura, pero si te dice 1 terabyte, es que tiene 1 terabyte. ¿De acuerdo? Entonces tendrías que, si tienes registros de 32, 4 de estos hacen un 32. ¿Ya? Pero esta es una medida muy usada todavía. El byte aún se utiliza para codificar muchas cosas, ¿de acuerdo? Bastantes cosas. Ahora, eso va a depender de tu disco duro. Si hablamos de discos duros, estamos con teras, ¿no? Pero si hablamos de memorias primarias, ¿de qué medida estamos hablando? Si hablamos de memorias primarias, ¿de qué medida estamos hablando? De gigas, ¿correcto? A ver, pero a ver, díganme, dice terabyte, ¿viste tu disco duro? Así dice. Sí, dice 1 terabyte. Sí, te agarra con, cuando ves y aquí hay que ser también ortodoxos, cuando te dice con B larga es byte, y cuando te dice con B, o sea, estoy mal. Cuando te habla de B labial mayúscula, es byte. B labial minúscula es bit. Entonces ahí me estarías diciendo 1 terabit. ¿Ya? Pero a ver, 1 terabyte, ¿a qué es equivalente? Bueno, a 1024 gigabytes, ¿cierto? A ver, vamos a ver capacidades de almacenamiento y usualmente se maneja la medida bytes, es verdad. Se te maneja medida bytes. Sí, pero no se maneja Word, eso es verdad. El Word es para medidas internas, ¿ya? Memorias internas. ¿Entiendes? Porque lo que nosotros hacemos cuando programamos, cuando haces tu programita en Intralaprogra o en Elementos, ¿qué memoria estás utilizando? La memoria RAM. Pero se llama nona. Ya 2 a la 90. A la 90 era nona. A menos que le cambien el nombre. ¿De acuerdo? Entonces es común utilizar el B como medida. ¿Está bien? Y cuando hablamos de registros internos, estamos hablando usualmente de memoria RAM. ¿Estamos de acuerdo? O sea, serían 4 octetos, ¿no ve? Las arquitecturas de 32 bits son aquellas que manejan 4 octetos para trabajar. Eso quiere decir 4 bytes. Y si es que está bien tu relación, sería prácticamente, me decía, 1 terabyte son 250 gigas. Doble Word, si es que has hecho la división correcta, sí debería, ¿no? Porque, a ver, por cada 4 octetos hacen un Word.
que sería dividirlo entre 4. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso tiene que ver con la capacidad de tus registros internos, sí. Cuando hablamos de registros internos, estas cosas, estamos hablando de memoria RAM usualmente. ¿De acuerdo? De eso estamos hablando y de tus canales de distribución y demás, de tus buses, eso vamos a chequear más adelante. Buses de datos y demás cosas. Y registros también. ¿Sí? Ok, entonces para almacenar un dato en 32 dígitos, ¿cuántos octetos necesitamos? 4. 4 octetos. ¿De acuerdo? Independientemente de cuánto es tu arquitectura, toda arquitectura siempre tiene una capacidad. Si tus registros son de 32 bits, son 4 octetos así, de 32 bits. Ya vienen de 4 en 4 y tu doble usualmente son 2 de 32. ¿Ya? Así funciona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a manejar nosotros? Lo único que nosotros por el momento necesitamos entender es que toda la información que vamos a almacenar siempre está en una capacidad específica, ya sea 4, 8, 16, 32. Muy rara vez vas a tener una capacidad que no sea una potencia de 2. En el peor de los casos va a ser par, pero usualmente siempre es una potencia de 2, ¿ya? Siempre trata de ser así, pero nunca vas a tener una capacidad de 7 cifras, digamos, cuando estamos hablando en diseños computacionales o de arquitectura de computadoras. Siempre tienen tendencia a los dígitos o a las cantidades pares, ¿ya? O a las cantidades 2 a la K. Por ejemplo, nosotros sabemos que la letra A, su código ASCII es 65, ¿no es cierto? Y en binario, fíjense, se escribe así. Ese vendría a ser una letra A en mayúscula. Cuando tú entonces tecleas A y estás con código ASCII, te va a representar así, en binario, ¿ya? La arroba, la famosa arroba, es esta que sería el 64, ¿no es cierto? El código ASCII 64. Así se almacena. Nosotros trabajamos muy alegremente con letras, con números, con los cuales estamos familiarizados, pero todo esto se va a traducir a un sistema de numeración equivalente que represente de manera unívoca a cada una de estas cosas. Entonces por su lado, representa el valor 65, pero también representa a la letra A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si podemos representar la letra como un número, las cadenas podemos representar como un número y todo lo que queramos podemos representar como un número. Esa es la teoría. ¿Ya? Bien, entonces, lo que nos interesa a nosotros es que todo siempre está en una capacidad, ¿no? Como les decía, por ejemplo, si agarramos un octeto como la capacidad, entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agarrar este valor y quisiéramos representarlo en un octeto, ya no entraría. El 1023, por ejemplo, en un octeto ya no entra. El 1023 ya tiene más de 8 cifras. Por lo tanto, 2 cosas va a hacer tu computadora. Una, depende, ¿no ves? Si es que te reconoce al tiro, te va a decir que no se puede almacenar. O la otra va a agarrar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y te va a representar esta información. Y estos 2 te los va a desechar. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si es que yo tengo mi máquina acá encendida, por acá abajo. Y vamos a chequear lo que estamos hablando. A ver, me vengo acá. Vamos a obviar esta pantalla. Vamos a decir que no tenemos esto. Y nos vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Para solamente mostrarles algo.
Por ejemplo, acá vamos a hacer la pruebita de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Si yo le tengo, por ejemplo, esto, int a, vamos a ver cómo funciona. Si yo aquí le pongo un valor así, por ejemplo, ¿qué me dice? El número entero es muy grande. ¿Por qué? Bueno, aquí ya se da cuenta, ¿no es cierto? Por la capacidad de representación que tiene el entero. No me va a dejar ingresar. A lo sumo me deja ingresar, creo, un número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 9 cifras. Ahí me agarra. ¿Ya? Pero fíjense, si yo le... A ver, vamos a intentar hacer esto por 10, le digo, ¿no es cierto? Y me ha agarrado, ¿ya? Y si le mostramos, a ver, mostramos este número, system.out.println, vamos a jugar un poquito con lo que está sucediendo y van a ver qué es lo que sucede. Entonces, tu computadora puede agarrar hasta ahorita, que me está mostrando cuántas cifras tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está bien. Le vamos a hacer uno más. ¿De acuerdo? Le vamos a multiplicar por 10 más. Ahí va. Y vamos a ver qué me muestra. Y fíjense qué me muestra. Que me muestra un número que nada que ver. A este número yo le multipliqué por 10. Entonces ya debería estar con un cerito más. Y fíjense qué número me ha mostrado. Oh, dices, qué interesante, pero no me ha sacado y error. Correcto, ya no me ha sacado error. Eso quiere decir que la computadora internamente, pues no lo sé cuántas cifras tenía, pero probablemente ha agarrado este número que probablemente cabía en toda mi capacidad, que era este con sus tantos ceros, pero cuando yo le he dicho por 10, fíjense, eso ya ha generado un overflow, se llama ya un acarreo, que acá ha sido despreciado, y solamente las cifras que cabían en esta capacidad de representación, eso me está mostrando, ¿ya? A ver, seguiremos haciendo, seguiremos multiplicándole por 10, por 10, por 10, y vamos a ver hasta dónde me agarra. Le digo, a ver, por 10, mostramos. Fíjense, está reduciendo, en vez de crecer, está reduciendo, ¿cierto? Está reduciendo mi valor. Sigo, por 10, mostramos. Y ya se ha vuelto negativo, ¿correcto? Eso sucede en la computadora. Entonces, a veces, cuando tú te pones a hacer un proceso y no consideras las capacidades de tu máquina, tú puedes estar pensando, por ejemplo, que este resultado que tienes aquí, este es un resultado correcto de alguna operación, cuando en realidad ya no es correcto. Aquí he empezado a truncártelo, ¿de acuerdo? A despreciar los overflows que sale producto de la capacidad de representación. Ahora acá, número positivo, le multiplico por número positivo, por las propiedades del mundo cerrado, el resultado debería ser positivo. Fíjense aquí, ya que me está saliendo un número negativo. Oh, por Dios, eso ya me va a generar súper errores, probablemente en el cómputo de algo que yo estoy queriendo hacer. Seguimos mostrando y se ha vuelto positivo de nuevo. Correcto, pero eso no es un mal funcionamiento de tu computadora. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que tenemos capacidades limitadas para representar la información. ¿Sí? Sí, señor. Te va a salir montonera de problemas con estito. Fíjense, aquí no me sale ningún error. Aparentemente todo está yendo bien. Pero cuando empiezo a mirar los resultados, algo está yendo mal. Hasta aquí venía bien, este ya está mal, este está mal, este está mal, y este no sé qué le ha pasado, del negativo se ha vuelto positivo de manera directa. Y eso tiene que ver por la arquitectura de tu computadora y obviamente por la capacidad de representación que tienes internamente por los recursos limitados que tenemos. Entonces, probablemente eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Acá lo que les comentaba,
es que si nosotros tenemos una capacidad de 8 cifras, 4 y hasta aquí 8, fíjense, esto va a agarrar como si fuera lo que está almacenando y esto lo va a despreciar. Entonces, obviamente, si nosotros observamos su equivalente a ese valor, no va a ser 1023. ¿De acuerdo? Va a ser otro valor, ya no va a ser el 1023. Eso hay que entender. Y entonces, una de las cosas que muy importante trabajar en cuestiones de arquitectura son las capacidades. ¿Por qué? Porque tenemos recursos limitados. ¿Ya? Ahora, ya sabemos que el 10 se escribe así, el 17 así, el 1 se escribe así, pero ¿y cómo se escribiría el -1? Es la pregunta. Ya, si tuviéramos solamente como octeto la base, esto se replicaría ya a capacidades más grandes. Ahorita para fines de explicación estamos utilizando un octeto. Pero ¿cómo se representaría el -1? Esa es la pregunta, ¿cierto? Ya no quiero restar, sino quiero que este 1 tenga una cualidad negativa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Se nos pueden ocurrir varias cosas, ¿correcto? Manejar por un lado el signo, por otro lado el valor. Podríamos agarrar un registro para el signo, otro registro para el valor. Pero si hacemos eso, sería desperdiciar demasiado espacio de memoria, cosa que es un bien muy valioso en computación, como para estar agarrando todo un registro para solamente decir que es menos. Entonces existen varias estrategias para poder ingresar este signo dentro de la representación de un número, ¿ya? Y lo que se trata de hacer también es economizar, ya que el signo es solamente un estado, ¿no es cierto?, positivo o negativo. Por defecto es positivo, a menos que digas que es un número negativo. Eso quiere decir que su signo sí va a importar. Varias estrategias para intentar introducir el signo a la representación del número. En este caso nosotros vamos a ver una estrategia que identifica muy rápidamente al signo dentro de la representación numeral, ¿ya? Y esto se llama signo magnitud, así, esa sería la estrategia general que se maneja. Ahora, el signo magnitud puede tener variedad de cosas. Y lo que nosotros vamos a utilizar es una estrategia que se llama, o una técnica que se llama complemento a la base. Si estuviéramos hablando de un número en sistema binario, sería complemento a 2. Si estaríamos hablando de un sistema en base 4, estaríamos hablando de complemento a 4. Si estaríamos hablando del sistema de numeración decimal, estaríamos hablando de complemento a 10. Así, ¿ya? Entonces esta base, fíjense acá, eso se va a reemplazar con la base que tú estés trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, este -1, fíjense, lo vamos a representar en una capacidad preestablecida. Por ejemplo, si me dicen en un octeto, ¿ya? Entonces yo voy a utilizar una representación en la cual yo voy a tener 8 espacios para almacenar puro binarios, ¿correcto? Aquí no se puede, aquí no voy a almacenar el menos, ¿no ve? No. Eso lo tengo que representar también como 0 o 1. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar solamente un octeto para ingresar el valor y el signo. Y para eso vamos a utilizar este complemento que se llama complemento a la base. Ya, repito, hay más de una estrategia. Pero en el curso vamos a ver esta, que como les comentaba, tiene esa estrategia mayor que es signo magnitud, ¿ya? En este caso, entonces, ¿qué va a suceder? Si supongamos la capacidad de representación de mi número es de n más 1 cifras, entonces esta cifra, fíjense, estita, esa va a representar el signo. Y todo esto que viene aquí, a partir de aquí para acá, eso va a representar el valor del número, ¿de acuerdo? Entonces, una idea que se te puede ocurrir es, esta nunca la utilizamos para el valor, ¿cierto? Esta podría ser el dígito del signo y se puede hacer, ya esa es una estrategia que se llama signo magnitud directamente, por lo tanto, por ejemplo, el 1,
En 8 cifras se escribiría, o el -1, ¿ya? En 8 cifras se escribiría así, ¿de acuerdo? Si agarramos 8 cifras, el 1 sería esto, ¿no ven? Eso es el 1. Y para decir que es menos, le ponemos este 1 aquí. Esta entonces no es valor. ¿Esto qué significa? Signo. ¿Es negativo o es positivo? Si fuera 0 aquí, ¿qué significaría? 1 nomás positivo. Y si fuera 1 aquí, ¿qué significaría? -1. Pero esta estrategia de hacer signo magnitud hace que se pierda mucho espacio, ¿ya? Y por lo tanto vamos a agarrar una otra estrategia que se llama complemento a la base. ¿En qué consiste el complemento a la base? Consiste básicamente de 2 pasos. Uno es primero complementar el número a la base -1. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos queriendo agarrar un número de sistema de numeración 4, lo primero que tenemos que hacer es complementar a 3 y luego le sumamos 1. Si estuviéramos haciendo un número de sistema 8, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Complementar ¿a dónde? A 7 y luego le sumamos 1, ¿correcto? Si hacemos de sistema de numeración binario, ¿qué es lo primero que hacemos? Complementamos a 1 y luego le sumamos 1, ¿de acuerdo? Eso no olvidar, por eso aquí estoy agarrando base, ya base -1 sería. Tal vez lo más lindo sería agarrar esto, ¿no? Decirle base -1 para que se lea bien. Ok, entonces esta estrategia que es el complemento a la base, 2 pasitos. Primero complementamos a la base -1 y luego le sumamos 1. Por ejemplo, si tenemos este número en sistema de numeración 2 y tenemos una capacidad de 8 cifras, ¿cómo sería este número negado? Es la pregunta, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los 2 pasos. Primer paso es agarrar este número, fíjense, lo agarro aquí y lo complemento a 1. ¿Y qué significa? Dígito a dígito. ¿Cuánto le falta al 0 para llegar al 1? 1. ¿Cuánto le falta al 1 para llegar al 1? 0. ¿Cuánto le falta al 0 para llegar al 1? 1. Al 1 para llegar al 1, 0. Al 0 para llegar al 1, 1. Al 0, 1. Al 0, 1. Y al 0, 1. Este número que acabo de encontrar, este azulito, es el número complemento a 1. ¿De acuerdo? Eso. Facilito. En sistemas de numeración binaria es súper fácil. A ese número le sumamos 1. Segundo paso. ¿Sí? Y agarramos 1 más 1. Esto es 0. Llevamos 1, 1, 1, 0, 1. Y listo. Y el resultado, fíjense, este se le llama el complemento a 2, el sistema de numeración binaria. Ese sería el complemento a 2. Por lo tanto, fíjense, el -10, es equivalente a esto. ¿Estamos de acuerdo? En esta representación, este dígito más significativo, cuando está encendido, representa negado. ¿De acuerdo? Entonces, este no es un número positivo. Esto a quién representa, a un número con signo o a un número negativo. ¿Y a qué número negativo representa? A este negativo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el complemento a la base. Facilito. ¿Ya? ¿Y qué es lo interesante? Que estos números no pierden o no necesitan mayor información para poder hacer las cosas. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer este otro más. Si tenemos el siguiente número en sistema binario de 8 cifras, ¿qué podemos decir de este número? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿sí? ¿Y cuál será su valor? Me pregunto, ¿no es cierto? Es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el dígito del signo, el más significativo, está encendido, ¿ya? ¿Y cuál será el valor? Es la pregunta.
Y la respuesta es sencilla, hacemos el mismo proceso, complementamos a la base y eso me va a generar su valor. Este número, ya habíamos dicho, es negativo, ¿de acuerdo? Entonces queremos saber, pero ¿cuál es el valor? Sabemos que es negativo, pero ¿cuál será el valor? Hacemos el mismo proceso. Ya agarramos el número, lo complementamos a 1, fíjense, primero complementamos a 1. Y a ese recién le sumamos 1, y este es el valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjense, este número que tenemos aquí había estado representando a este número. ¿Ya? Pero así no se guarda. ¿De acuerdo? En la computadora no se guarda así. ¿Cómo se guarda? Así se guarda. Es por esa razón, fíjense, que acá en cuando teníamos esto, no, ese no, es por esa razón, ¿dónde está? Es por esa razón que cuando nosotros teníamos esto, este asunto me mostraba negativo. Ya eso quiere decir que internamente en la, ¿qué se llama? En las operaciones que ha hecho, es probable que haya encontrado el dígito del signo encendido. ¿Y qué ha hecho? Te lo ha ido a calcular el valor. Por esa razón es que este te ha mostrado negativo. ¿Entendido? Ok, esa es la manera de manejar números con signos. Sumamente sencilla. ¿De acuerdo? Se complementa la base menos 1 y luego se suma más 1 y eso ya sería el complemento a la base. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer una pruebita aquí. Eso lo dejaremos. Quería acabar hoy día, no ha sido posible. Pero a ver, veremos, no nos apresuraremos y por ejemplo, yo quisiera representar el menos 4792 en sistema de numeración 10, dado que tenemos una capacidad de 6 cifras. ¿Correcto? Esto a partir de ahora, esto es bien importante, ya la capacidad de representación. Entonces quiere decir que esto lo podríamos escribir así, ¿cierto? Estamos utilizando las 6 cifras. Queremos saber el signo. Vamos a introducir el signo a la representación. Este sistema de numeración 10. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que vamos a hacer es complementar ¿a dónde? ¿A qué complementamos? No. ¿A qué complementamos? A 9. Correcto. Y entonces lo primero que vamos a hacer es complementar a 9. Fíjense, nos vamos a agarrar esto y le digo, para llegar al 9, 7, para llegar al 9, 0, para llegar al 9, 2, para llegar al 9, 5, para llegar al 9, 9 y para llegar al 9, 9. ¿Correcto? Ok. Sobre este número, van a tener cuidado, no se suma los 3. Se va a hacer el segundo paso. El segundo paso que es conseguir el complemento a 10. ¿Y cómo se consigue el complemento a 10? Sumándole 1. ¿Correcto? Sumamos, le digo 8, 0, 2, 5, 9, 9. Fíjense, resulta que esto es la representación del menos 47, 92. ¿Entendido? Entonces, cuando nosotros supongamos que nuestra arquitectura manejara sistema de representación decimal, supongamos, ¿de acuerdo? Incluso el menos 4792 no se almacenaría así. ¿Cómo se almacenaría? Así. ¿Qué significa? Fíjense, este es el dígito más significativo, está encendido, entonces, por lo tanto, el número es negativo. ¿Ya? Complemento a la base. Haremos otro. Supongamos que tenemos el número 7, 5, 3, 4, 1. Capacidad de representación 6, ¿cierto? La capacidad en 6 cifras. Esto queremos representar y este número está en sistema de numeración 8. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Complemento a 7, ¿correcto? Y hacemos esto, fíjense, agarramos el número, este tiene 5 cifras, le aumentamos un 0 más para completar su capacidad de representación. Entonces a 7, 6, 3,
4, 2, 0 y 7, ¿cierto? Eso habríamos hecho. A este número van a tener harto cuidado. A ese número yo le tengo que sumar más 1, ¿correcto? ¿Para qué? Para conseguir el complemento a la base. Entonces sumamos 7, 3, 4, 2, 0, 7. Este, fíjense, es el que equivale a menos 41 en base 8. Entonces, esto se almacena, ¿cierto? Esto se almacenaría. ¿Correcto? ¿Qué me dice? Fíjense, observa el dígito más significativo, entonces eso significa que hay sí. ¿Ya? Y como trabajamos en sistemas de numeración binario, entonces cualquier número, por ejemplo, si tenemos este y tenemos una capacidad de representación de 9 cifras, por ejemplo, no, vamos a hacer, ahorita vamos a hacer, por ejemplo, si tiene 9 cifras, este tiene 7, 8, mejor agarraremos 8 cifras, este tiene 7. Entonces, si yo quisiera saber cómo esto se almacenaría en la máquina, ¿no ve? Esto para nosotros en cabeza, de cerebro humano, sasas, eso mira. ¿Cómo mi computadora va a almacenar esto? Va a agarrar este número y lo va a poner en la capacidad de 8 cifras. Complementa a 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 1. A este número le suma más 1. ¿Correcto? 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces, esto se almacena, fíjense, esto se almacena en memoria de computador. ¿Ya? Y este a quién representa? Este representa a este número. Ahora, la pregunta que tú tienes, por ejemplo, si yo digo, voy a tener un registro de capacidad 8 cifras, y yo tengo un número así, fíjense, ¿ya? Este ya está en 8 cifras, ¿correcto? Entonces, si es que esto estuviera almacenado o decimos este número que es, observa, ¿no es cierto? Esto significa que es negativo, ¿correcto? Entonces, este es un número negativo. ¿Y cómo lo mostraríamos al usuario? Tú dices, hago los mismos pasos, se hace lo mismo, ¿ya? Se complementa, no se resta nada, se hace lo mismo, al revés. O sea, se hace lo mismito. Agarramos el número y lo complementamos a 1, ¿cierto? 1, 1, 0, 1, 1, 0. Primer paso. Segundo paso, ¿qué hacemos? Le sumamos más 1, cuidado, pero a este nomás, no van a sumarle, este ya nada que ver, ¿correcto? Entonces, 1, tenemos aquí, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Por lo tanto, este, fíjense, había sabido representar al menos este número. ¿Correcto? Así funciona. No se le resta, se le hace lo mismo, se le complementa 1 y se le suma 1 para complementar a la base. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer la prueba con sistema de numeración decimal. Si tenemos una capacidad de 4 cifras, por ejemplo, si yo tengo este número, 9351, entonces, ¿qué podemos decir? Que este número es negativo, ¿no ve? Y queremos saber qué negativo es. Entonces, lo que hacemos, lo primero es complementar a 9, esto en base 10, ¿no ve? A 9. Esto sería 8, 4, 6, 0. A este número le sumamos más 1. ¿Sí? Esto sería 9, 4, 6, 0. Entonces, fíjense, había sabido representar al menos 649. ¿Ya? Eso. Ahora, si hacemos al revés, fíjate, si tenemos el 649 negativo, una capacidad de 4 cifras, y queremos saber cuál es su introducción del signo, entonces complementamos este 649
así, a ver, 4 cifras y a 9, 5, 3, 9. A este le sumamos 1, ¿verdad? Y resulta que este es equivalente a este. ¿Cierto? ¿Han entendido? Y sí, se los voy a subir las transparencias. ¿Ya? Así funciona. Entonces es completamente correcto, fíjense ahora decir 0 menos 33. ¿Correcto? Y aquí yo ya le tendría que decir, no, en ser humano, si nosotros somos seres humanos, pensantes, con nuestro cerebro aquí, foquito encendido, todo, esto para nosotros es infinito, si estamos en computadora, te va a decir, ¿no ve cuánta capacidad en tu computadora? Si digamos, decimos que lo va a hacer en 4, entonces el resultado también en 4 cifras debería mostrarme, mi resultado debería también estar en 4 cifras, ya computacionalmente, ¿correcto? Mi resultado debería ser de 4 cifras, ¿sí? Te sale negativo, entonces restamos, fíjate, esto es 7, esto es 6, esto es 9 y este es 9, y estos 9 que hay aquí se desprecian. Vemos el resultado y te dice es negativo. Ah, ya dices, ¿y cuál será el valor? Agarramos, complementamos. A 9 sería 2, 3, 0, 0. A este le sumamos más 1, ¿sabes? Y esto me va a salir 33. Eso quiere decir que este es equivalente a menos 33. ¿Entendido? Todo tiene explicación. Y es por eso que la computadora te va a mostrar que 0 menos 33 es menos 33. No porque hace álgebra, hace aritmética. ¿Ya? Pero maneja números con signos. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Nos vemos el día jueves. Hasta el jueves.